Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos a la 8 Zamora, qué placer volvernos a encontrar aquí en esta pequeña pantalla. Bueno, hemos pasado ya todos estos días tan especiales que hemos tenido, lo veíamos ayer con ese cierre, un poco esa guinda del pastel dedicado a nuestra Semana Santa y retomamos nuestro plató y retomamos nuestro programa con la actualidad que viene siendo lo habitual. Tenemos entrevistas y tenemos nuestras secciones preparadas, entrevistas aquí en plató muy interesantes y también vamos a estar fuera, vamos a estar en las calles y en diferentes lugares y establecimientos de nuestra ciudad y provincia para acercarnos a todas esas cosas que se van moviendo, que son muchas. En fin, vamos a estar en distintos lugares para contarles todas esas cosas que nos tocan muy de cerca. Pero si les parece, nos acercamos a lo más destacado de esta jornada de este miércoles 8 de abril con nuestro sumario. En este miércoles 8 de abril se celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano. Con este motivo nos visitan desde la Fundación Secretariado Gitano de Zamora para acercarnos a la realidad de este colectivo en nuestra ciudad y provincia, sus necesidades y sus retos. También conoceremos los actos que han programado para visibilizar sus reivindicaciones en esta jornada. La plataforma en defensa de la arquitectura tradicional de Aliste tiene en marcha una web para difundir su tarea de protección y conservación del patrimonio en la comarca. Los estudiantes que el pasado verano estuvieron en Alcañices con el programa Campus Rural se implicaron en el diseño y creación de esta página que se ha ido completando y revisando en los últimos meses. Entre otras secciones, podemos recrearnos con una magnífica colección de imágenes de los bienes más destacados de la zona. Y como les decíamos, retomamos secciones como la de Ciencia en Serie. Este miércoles Tomás Gestoso nos cuenta algo más sobre el fluido no newtoniano. Nos lo hará sencillo y cercano, como él sabe. Y también nos iremos de baile en esta ocasión hasta Carmen Ledesma, la gran veterana de este mundo, nos abre las puertas de su escuela que ofrece enseñanza desde baile flamenco, danza española, ballet clásico, hasta funky o danza oriental. Acompáñennos que hoy se lo mostramos. Ahí estaremos con esas pequeñas que aprenden a bailar. Qué bonito el mundo de la danza y cuánto se está moviendo últimamente en Zamora. Lo veremos a lo largo de esta tarde. Si les parece, vamos a comenzar con la actualidad municipal que nos deja importantes becas en la ciudad de Zamora. El Ayuntamiento de Zamora ha abierto la convocatoria de becas comedor para los centros que no cuentan con el sistema de becas habitual. Para ello destinan 145.000 euros. La Concejalía de Servicios Sociales informa que ya está abierto el plazo para solicitar los alumnos que cursen educación infantil, primaria y secundaria en centros escolares de Zamora que no disfruten de otro tipo de ayudas similares. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 28 de este mes de abril y los interesados pueden encontrar las solicitudes en la página web del Ayuntamiento, en la sede electrónica y en la Concejalía de Servicios Sociales. Los requisitos para acceder a estas ayudas son estar empadronado en el municipio de Zamora, toda la unidad familiar, un límite de ingresos de 21.000 euros y estar al corriente de las obligaciones tributarias con el Ayuntamiento de Zamora. Los centros adheridos a esta convocatoria son los concertados de Zamora, Divina Providencia, Corazón de María, Fundación Trilema, Sagrado Corazón de Jesús, Nuestra Señora del Rocío, Santísima Trinidad y Medalla Milagrosa. Bueno, pues ahí lo tienen los centros concertados, los públicos, como decimos, tienen las becas, que en este caso dependen de la Junta de Castilla y León, los concertados, estas otras becas que saca el Ayuntamiento de Zamora. Hacemos la primera parada de la tarde, va a ser muy breve y enseguida volvemos hablando de esa fecha que se conmemora en este día, en este 8 de abril. Es el día de visibilizar el pueblo gitano, así que nos visitan desde la Fundación Secretariado Gitano de Zamora. A la vuelta.
Pues en este miércoles 8 de abril se celebra el Día del Pueblo Gitano. De ello queremos hablar con Carlos Fernández, que es el coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Zamora. Carlos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Cris, ¿qué tal? Este año bajo el lema "Por una ley que garantice los derechos del pueblo gitano". Correcto. Bueno, cuéntanos, es la primera pregunta, yo creo que obvia en este día. ¿Cómo está en estos momentos y cómo se siente el pueblo gitano en la provincia de Zamora? Pues bueno, hoy muy feliz porque es un día de celebración, por supuesto, y es un día de reivindicación también de lo que somos, de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la unión que existe dentro del pueblo gitano, ¿no? Con lo cual, hoy sin duda es un día alegre. En general, pues bueno, seguimos, sí que es cierto que estamos progresando hacia una igualdad real y efectiva, pero ciertamente siguen existiendo estigmas sociales que impiden que esa igualdad se materialice muchas veces, pues bueno, por imágenes preconcebidas de lo que es el pueblo gitano, de lo que somos, y que no responden a la realidad. Con lo cual, bueno, seguimos peleando con ello, progresando poquito a poco, pero peleando. Poco a poco. Carlos, es verdad que sí que tenemos la sensación, bueno, de que se avanza mucho en general en esos reconocimientos, en esa igualdad en todos los ámbitos. Se van dando pasos lentamente, pero se van dando desde hace años. Cuando hablas de estigmas, ¿cuáles crees que siguen siendo o cuáles son los que os cuentan y los que vivís a día de hoy? Pues bueno, al final, en el día a día lo que vemos, por ejemplo, en un tema que es capital, no solo para el pueblo gitano, sino en general a día de hoy, como es la vivienda, el acceso a la vivienda sí es restringido en general, en especial para el pueblo gitano, porque no solo es pues bueno, la problemática que nos afecta como sociedad, sino que al final muchas veces no se alquila directamente por el hecho de ser gitanos a una familia, aun presentando toda la documentación de nóminas y demás, por el mero hecho de tener un Jiménez, un Salazar, un Fernández como apellido, restringe mucho. Entonces al final eso es una discriminación real que existe, ¿no? En el ámbito laboral también, y yo es lo que digo, hay que dar una primera oportunidad. Igual que a todos nos han dado una primera oportunidad laboral para empezar a trabajar, creo que las personas gitanas, por el mero hecho de serlo, tenemos que intentar evitar esa discriminación y dar una primera oportunidad para que podamos también entrar al mundo laboral, ¿no? Entonces, que se nos conozca, porque al final, como todo, somos diversos, no somos un grupo cerrado que vamos en pack, sino que como la propia sociedad, el pueblo gitano es diverso. Y eso al final, pues bueno, es lo que enriquece. Es verdad que en el mundo laboral cuesta encontrarse con, bueno, con personas gitanas en determinados puestos. No sé si hay veces que va ligado al tema de la educación, que hemos hablado muchas veces, que también se ha ido avanzando. En estos momentos, si quieres empezamos por el tema de la educación, Vale. y luego terminamos el trabajo, que parece que es un poco el orden más lógico. ¿Cómo está? Hemos hablado contigo muchas veces de que casi en su momento, ¿no? Fuiste un referente de avanzar en el mundo de la educación. Tú en estos momentos creo que estás haciendo doctorado, ¿verdad? Correcto. Hiciste licenciado, te estás doctorando, quiero decir, y lo normal es poder hablar de ello con normalidad. ¿Sigue siendo algo raro dentro de tu pueblo o a día de hoy ya hay más gente, se va avanzando en el mundo de la educación? Cada vez menos, y yo es lo que digo, invito a la gente a pasarse un día por la oficina de la Fundación, que tengo la suerte de tener un equipo fantástico de compañeros y compañeras. Somos un equipo plenamente intercultural, de 14 personas, 7 somos personas gitanas y 7 no gitanas, y esas personas gitanas tenemos todos una formación superior. Una compañera está haciendo el máster de abogacía, un compañero también es historiador del arte, educadora infantil, en fin. Al final creo que es importante también dar a conocer estos perfiles y dar visibilidad porque al final rompen, ¿no?, con esos esquemas que se tienen en la sociedad. ¿Que queda mucho por hacer? Por supuesto, pero que el camino para que, no sé, yo recuerdo las primeras entrevistas que hicimos por los 8 de abril, es tiempo A, Sí. en que yo era el único que, ahora no, por suerte somos más y seremos más con el tiempo, bueno, ¿no? sí. Con lo cual, los que hemos sido primeros en muchas cosas, ya no estamos solos, lo cual es absolutamente reconfortante. Claro, eso es muy importante. O sea, sí se va abriendo esa educación secundaria y esa educación universitaria para todos vosotros. Sí que vais a ir rompiendo barreras. Es decir, ya no es qué raro que Carlos ha estudiado. Exactamente, sí, sí. Por suerte, eso de ser los rara avis cada vez es menos.
con lo cual vamos por buen camino. Claro, y de ahí el dar el salto, como dices, hay compañeras que están haciendo máster, hay compañeras están entrando, quiero decir, cuando se terminan unos estudios superiores, están entrando al mundo laboral quiero decir, ahí en esa parte más de estudios superiores, ¿sí se está accediendo al mundo laboral con normalidad? Sí, sin duda al final, como con todo, cuanta más formación, mayores posibilidades tendrás de tener un trabajo menos precario y de una mayor calidad y tener una mejor vida como trabajador, ¿no? Entonces eso se traduce también al pueblo gitano. Que lógicamente nos enfrentamos a esos comentarios románticos de es que no pareces gitano. Pues yo tengo un amigo gitano que, bueno, pues está muy bien, pero al final, bueno, no deja de ser una imagen romántica de los gitanos como en el siglo XIX, esos entes amantes de la libertad que daban su vida por la libertad, ¿no? Entonces, si bien es cierto que no es una situación como las personas con baja formación, sí que nos enfrentamos también pues, a ese tipo de comentarios constantemente. Pero, insisto, cuanta más formación, mayores probabilidades de tener un trabajo lo menos precario posible. Carlos, en la Fundación, ¿cuál es vuestro trabajo? Un poco qué es lo que os llega y qué es lo que tenéis que hacer. Pues bueno, el servicio que prestamos desde la Fundación, yo siempre lo digo, somos una herramienta para que nos usen todas las personas, tanto gitanas como no gitanas, en riesgo de vulnerabilidad social. Y tenemos como diferentes ámbitos, ¿no? Un ámbito de atención social básica, lógicamente eso es la puerta de acceso, digamos, o para servicios más básicos. Todo el tema de inclusión social, por supuesto que sí. Y luego tenemos como dos grandes áreas que son empleo y educación. Tenemos ahora mismo nuestro programa de educación estrella de la Fundación, que es el Promociona, que es el que organizamos los encuentros locales de educación en noviembre y diciembre, como años anteriores, en los que la idea es que los niños que están en estudios en el segundo ciclo de la ESO promocionen. Ajá. Y luego este año tenemos como novedad un programa que se llama el Caixa Pro Infancia, financiado por Obra Social La Caixa, que se configura a partir de una red de entidades. En este caso nosotros como fundación estamos como entidad coordinadora, referente y prestadora de servicios, pero también están prestando servicios Cáritas, Menesianos y Eusebio Sacristán. Y al final, pues bueno, el grueso de alumnos ha pasado de 30 a 72, con lo cual en ese sentido, pues absolutamente reconfortante, ¿no? Es cierto que se no mide tanto el éxito educativo, sino que los niños acudan a clase, tengan un refuerzo y luego pasar al programa Promociona, lo cual nos permite tener un seguimiento muy exhaustivo con ellos, con las familias, con los centros, o sea que en ese sentido lo dejamos de la manera más y mejor cubierta posible. Y en el ámbito del empleo, nuestro programa es el Acceder, el programa estrella de la Fundación, en el que, en base a los perfiles de los participantes que tenemos, bien les ofrecemos formaciones que damos nosotros, vamos, que contratamos, o bien derivamos a formaciones que creemos que a su perfil le encajan. Y ya posteriormente, pues el contacto con empresas para derivar a una persona u otra en base a su perfil. En ese programa que nos dices de los alumnos de secundaria que les ayudáis a, bueno, pues eso, a terminar en la secundaria y que puedan promocionar, ¿son ellos los que tienen más interés en terminar esos estudios y llegar a estudios superiores? ¿Está mucho la familia detrás? O quiero decir, esas generaciones más mayores, ¿les empujan o son ellos los más jóvenes los que tienen más interés? La gente cuando le gusta algo, le tiende a gustar mucho, de manera que si encuentran su camino por ahí, tenemos que estar ahí apoyando. Y precisamente la metodología del programa lo que busca es que haya un triángulo entre alumno, familia y centro educativo. Un trabajo con el niño para darle un refuerzo con matemáticas, lengua, inglés, etcétera, etcétera, sino hacer un trabajo integral para intervenir en todas las partes y que todos vayamos en un mismo camino, ¿no? Y en ese sentido, cada vez más las propias familias son conscientes de si no estudias, el futuro poco asegurado va a estar, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, va funcionando bien. Cuéntanos, retos de futuro. ¿Cuáles son vuestros principales retos a tenor de ese trabajo que estás viendo que realizáis en el día a día en la Fundación? Pues, desde luego, como mínimo, seguir como estamos. Este año Seguir también dando estamos, pasos. sí, por supuestísimo, eso siempre. Estamos también interviniendo en Toro, por primera vez desde el año 2025, gracias a una subvención de Diputación y al Ayuntamiento de Toro que nos ha cedido un espacio. Seguir en Toro porque es un municipio, creo, con muchísimo potencial. Toro tiene un tejido industrial muy interesante. Un objetivo para mí muy ambicioso, por supuesto, es Benavente. Benavente es un municipio con un alto porcentaje de población gitana
y que creo que sería fantástico poder trabajar allí porque todo lo que sea ofrecer oportunidades y si podemos contribuir a ello, pues bienvenido sea, ¿no? Pero desde luego siempre irá más, siempre hay que tener ambición porque en la lucha por conseguir que las personas tengan una vida digna tiene que ser una lucha constante y creciente. Ahí estáis haciendo un buen trabajo, Carlos. Decíamos que hoy es ese Día Mundial en el que se reconoce bueno, esta cultura y este mundo, y tenéis actividades en Zamora. Cuéntanos un poquito cómo lo vais a celebrar esta tarde. Correcto, en el Parque de Olivares, a pesar de que teníamos miedo por el tiempo, porque es verdad que llueve o no llueve, pero bueno, desde las 2 parece que para de llover. Vamos a hacer, como todos los años, por supuesto, la ceremonia de pétalos al río, eso es como una parte memorial, ¿no?, de todas las víctimas. En origen se creó para conmemorar a las víctimas gitanas del Holocausto, pero yo siempre apostillo ahí y de la Gran Redada y de la pragmática de 1499, en fin, de toda esa legislación antigitana que ha habido a lo largo de la historia y, por supuesto, creo que lo propio reivindicarles y conmemorar su memoria. Y a mayores vamos a hacer varios reconocimientos, por un lado a los centros educativos, porque más allá de trabajar de manera continua a través de los programas de educación, por las tardes nos ceden aulas en varios centros para poder desarrollar el apoyo y creo que lo propio es pues, agradecer, creo que es lo mínimo que podemos hacer y en ese sentido se les va a hacer un reconocimiento a cada centro donde estamos dando apoyo, que son un total de 5, con lo cual va bien la cosa. Luego al emprendimiento gitano, porque hay personas en Zamora gitanas que han emprendido un negocio, más allá del mercadillo, en tienda física, tanto de hostelería, peluquería, automoción, con lo cual creo que es muy importante. Bien, bien, Cuando bien. se abre un negocio, ¿les están yendo bien? En Zamora emprender se dice que es bastante complejo. Es complicado en general para todos, pero bueno. Máxime siendo gitano y gitano, o sea, de hecho ha habido alguna persona que ha dicho prefiero que no sea en público porque la gente no sabe que yo soy la persona responsable del negocio y tengo miedo de que no vengan por el hecho de ser gitano. Creo que es importante visibilizar esta realidad también. Qué triste que siga pasando eso a día de hoy, sí. ¿no? Porque al final si tú llevas bien un negocio, ¿qué más da? Pero muchas veces, por esos estigmas, por esa discriminación que es real al final, ahí se materializa, lo podemos ver, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante darle visibilidad, tanto a los que van a recibir el reconocimiento como a los que de manera más tácita lo van a recibir también. Y otro, las iglesias evangélicas. No tanto por una cuestión religiosa, porque cada cual con la fe hace lo que quiere, lógicamente, o lo que cree, sino por el trabajo de comunidad que se hace. Dentro de los cultos, el desarrollo de la vida gitana es muy importante en Zamora, y dado que es así, pues creo que es importante reconocer esa labor comunitaria que se hace. Y bueno, luego por supuesto habrá una gincana para los niños, actividades, una merienda a la que invitamos a todo el mundo a acudir a acompañarnos y un día de celebración y de reivindicación. Pues a ver si podemos pasarnos dentro de muy poquito por ahí y mañana podemos compartirlo con todos ustedes. Carlos, como siempre, es un placer que te acerques, Muchísimas que nos gracias. vayas contando poco a poco esos avances que se van dando. Es verdad que venimos años hablando de ello y cada vez va un poquito mejor. Bueno, a ver si vamos dando los pasos un poquito más rápido. Ojalá. Y que la sociedad también esté en ello, que es muy importante. Un trabajo de todos. Un trabajo de todos. Enhorabuena por el trabajo que hacéis en la gracias. Fundación y a seguir así. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, y nosotros vamos a seguir avanzando con nuestros contenidos para contarles que los alumnos del Instituto de la Vaguada se han embarcado en un proyecto verde denominado Erasmus+. Estudiantes alemanes, franceses y, por supuesto, españoles han estado de intercambio en Zamora y han participado en una plantación de árboles en Valorio, una semilla para la recuperación del medio ambiente y también para frenar el cambio climático. Nosotros estuvimos con ellos y todo esto es lo que nos contaron. Ha sido una mañana diferente para los alumnos del Instituto La Vaguada, no solo porque hoy sean más, han llegado sus compañeros de Alemania y Francia. 3 idiomas, 3 culturas, pero el mismo aprendizaje, que es el de la sostenibilidad. Hemos venido a pie, nos hemos organizado de acuerdo con la herramienta que nos presta el ayuntamiento y el arbolado que nos lo pone el ayuntamiento también, nosotros solo plantamos. Y en base a eso, pues también intentando mezclar los grupos lo más que podemos, que haya pues alemanes, españoles y obviamente franceses. Y luego, pues nada, nos ha dado como para que cada grupito plantee 2 árboles y pues los alumnos, como decíamos, los que viven por aquí,
pues sí que les animamos a que vean cómo van creciendo y a ver luego si hay suerte y tiran para arriba. Ya es la tercera vez que plantamos aquí en Valorio y bueno, con más o menos suerte unos años y otros. La mayoría de estos proyectos a nivel europeo tratan sobre temas como la sostenibilidad y llevamos con este proyecto ya, creo que es el 4º año desde después de la pandemia, y en nuestro caso, en el caso del nivel de segundo de la ESO, el tema principal es el agua, ¿vale? En este momento tenemos aquí 2 grupos de intercambio, tenemos unos 70, casi 80 alumnos, tenemos alumnos franceses de Langogne y alumnos alemanes de Hannover. Entonces hay días que coincidimos de mismo nivel todos funcionando juntos, hoy es el primero y mañana vamos a ir todos a Sanabria y como os comentaba, el tema central es el agua, que lo tratamos un poco como a nivel histórico, a nivel industrial a lo largo de la historia de Zamora, hemos visitado las aceñas, que tiene que ver bastante con eso, y con el desarrollo del patrimonio en la época medieval, a raíz de la riqueza que generaban las propias aceñas, ¿no? Hacerles entender incluso a los españoles que si el románico es tan importante es porque las aceñas llevan funcionando miles de años prácticamente, ¿no? Y luego pues a nivel actual un poco el tema del agua desde el punto de vista científico o incluso turístico. Hemos hecho observación de aves, ayer hicimos la travesía del barco de Miranda do Douro, con lo cual también estuvimos observando aves, y en Sanabria hablaremos sobre glaciarismo, la importancia de preservar los glaciares y el agua dulce en general. Y bueno, también hemos hecho talleres en el instituto que tienen que ver con el tema y yo creo que los objetivos, y bueno, también basando todo un poco en lo que es el aprendizaje servicio, es decir, aprender en las aulas y luego ponerlo en práctica prestando servicio para tu entorno más cercano. En este caso pues Valorio nos pilla cerca por la ubicación donde tenemos el instituto y mucho de nuestro alumnado pues vive por aquí arriba, entonces esperamos poder ver crecer estos árboles y que algún día pues se acuerden de que lo hicieron una actividad del instituto. En el Bosque de Valorio coordinan sus esfuerzos para plantar árboles, un pulmón verde que pronto será aún más verde, una imagen que refleja a una juventud que apuesta por la acción directa para cuidar el planeta. Estuvimos en Hannover, en mi caso, con el grupo de alemanes y en el caso del otro grupo en Langogne, en Francia. Entonces los chicos ya se conocen, los proyectos allí eran bastante parecidos porque eran todos sobre sostenibilidad y eso hace que los chicos y las chicas estén bastante involucrados en las actividades y que sepan en cada momento qué es lo que vamos a hacer. Están bastante organizados porque bueno, les vamos subiendo el plan en las plataformas y la verdad que el nivel de responsabilidad que tienen estos niños para la edad que tienen, no solo para las actividades, sino para gestionarse la documentación necesaria para viajar, el tener que ir a sacarse el pasaporte, como que apenas hemos tenido que hablar con las familias y por eso que nos gusta que aprendan en el aula, pero que sobre todo que desde el centro poder poner en práctica todo eso en la vida real y en ese sentido es como un doble objetivo que está cumplido de sobra. Tras el silencio de la pandemia, una etapa en la que este proyecto tuvo que ponerse en pausa, la iniciativa cumple ahora 4 años. Un programa que se ha consolidado como un referente en el intercambio educativo internacional. El mensaje para estos jóvenes es claro: el patrimonio natural es una herencia universal que todos debemos proteger. Sí, pudimos empezar después de la pandemia, justo después, en cuanto se pudo empezar, acabamos un proyecto anterior que ya iba sobre sostenibilidad y ahora llevamos ya con este centro alemán, bueno, con el centro francés de Langogne, se lleva muchos años trabajando, incluso antes de la pandemia. Con el centro alemán teníamos intercambios de estos individuales, es decir, alumnos más mayores que se van a Alemania a pasar estancias un poquito largas, de 4 y 6 semanas, igual que hay otros centros, pero eran a través de la Junta, a través de Erasmus, con este centro alemán. Este es el 4º año que hemos ido nosotros a Hannover y que luego han venido
ellos aquí. Y la relación es muy buena, tenemos relación con más centros de Alemania también y bueno, más centros de otros países, y este intercambio es como que significa mucho para el centro porque es como, dentro de la importancia que tiene nuestro proyecto de internacionalización de centro, aquí es donde estos chicos rompen el hielo porque es la primera vez que salen y es la primera experiencia internacional que tienen. Y yo siempre les digo que incluso a las familias que este año y este proyecto marca un poco un antes y un después en el desarrollo de estos chicos y chicas, porque cuando acaba el proyecto son otra cosa. Porque pues eso, siempre les decimos, las fronteras solo son barreras mentales que tenemos que saber derribar, y está guay que a través de estos proyectos pues que se consigue. Y nosotros pues claro, orgullosos de dejarnos la vida teniendo 2 trabajos durante mucha parte del curso, porque también, claro, somos profesores normales, o sea que estamos haciendo las 2 cosas a la vez, pero vamos, el nivel de satisfacción es de 12 sobre 10. La herida de los incendios de 2022 y 2025 sigue muy presente. Aquellas tragedias forestales resonaron también en otros países europeos. Entonces, desde Francia y Alemania, llegaron llamadas para saber si sus amigos zamoranos estaban bien. Hoy, esos mismos estudiantes conocen de cerca esta provincia marcada por el fuego. A ver, estos grupitos, en el caso de los alemanes y de los franceses, se han conocido hace un mes, pero cuando nos ha ocurrido ya, cuando los incendios de 2022, que los profesores de los centros asociados que tenemos, ya sea Alemania, Francia o incluso de años distintos, la repercusión que tuvieron los incendios a nivel internacional, de Zamora en concreto, pues sí que los profesores se ponían en contacto con nosotros de que si estábamos bien y claro, eso, el hecho de que el proyecto indirectamente toque el tema, pues no sé, también nos hace ver que es una cosa que no solo nos pilla a nosotros de cerca, sino que en el resto de países también, igual que cuando nosotros conocemos que hay incendios tan salvajes en Canadá o en Australia, que nos pillan lejos, pero al final es un patrimonio natural que es de todos. No es porque si te pilla más cerca, te pilla de otra forma porque se ha quemado tu pueblo, se ha quemado una propiedad que es de un familiar tuyo, lo que sea, pero sí notamos que todo esto cala por eso, porque vemos que profesores, incluso alumnos de otros años sí que se ponen en contacto y preguntan, y aparte también hemos trabajado en talleres con el tema de la deforestación, los incendios y la importancia, pues como que hoy estamos reforestando esta zona y sí que ellos saben de sobra para lo que estamos aquí. Y ahora escuchamos a los protagonistas, los alumnos que han recorrido miles de kilómetros para llegar a Zamora, y también a los zamoranos que los acogen. Hablan del proyecto, de sus sensaciones y de la conciencia ambiental que despierta esta experiencia. Esta mañana pues hemos ido al instituto y ahora hemos venido aquí y hemos plantado árboles. Una experiencia que cuando tenga dentro de unos años me acordaré, y muy bonita. Bueno, es difícil el idioma, controlamos inglés, ellos también saben mucho español y mucho inglés. Y yo creo que es divertido ir a Alemania y probar sus cosas, sus costumbres, sus tradiciones a la hora en la que se despiertan, y ellos yo creo que venir aquí también lo disfrutan. Pues me parece bien para repoblar aquí, que haya más árboles, para menos contaminación y eso. Pues está siendo una experiencia muy guay porque además hacemos amigos y nos lo estamos pasando muy bien todos. Sí, es muy importante, pues como dijo Silvia, volver a plantar árboles aquí, que no hay mucho. Ha sido un poco complicado porque el suelo estaba muy duro, pero hemos estado plantando 2 y somos muchos, así que bien, porque así hay más árboles. Me gusta el proyecto porque me gusta la natura y los animales que están allí. Me gusta Zamora también porque me gusta la natura en Zamora y la ciudad también, las personas. Es muy interesante de ver la vida de las personas en Zamora, y me gusta la naturaleza y la comida española también. También hablan del cambio climático, una realidad respaldada por la ciencia. ¿Cómo lo perciben ellos y qué significa participar en actividades como esta?
Al final es nuestra ciudad, la tenemos que cuidar y pues no podemos dejar basura y esas cosas y pues los árboles ayudarán, de seguro. Que no haya basura, que no haya problemas, que vayas por la calle y no veas plásticos y todas esas cosas por el suelo y verla verde y natural. Pues la contaminación nos afecta a nosotros, pero sobre todo también a las generaciones futuras, que no sabemos qué va a ser de esas generaciones, porque como sigamos contaminando así, pues a ver, tenemos que intentar cambiar y reciclar más, que hay que intentar reciclar un poco más para cuidar el planeta, para que podamos vivir mejor. Un cambio climático que trasciende las fronteras. Alumnos coinciden en que el planeta está cambiando y para poder expresarlo bien se han organizado con sus amigos españoles. Hoy en día los jóvenes contaminamos mucha basura y plástico. Eso es malo y por eso tenemos que reciclar. Es muy importante cuidar el planeta. Nuestros jóvenes zamoranos lo tienen claro, quieren una ciudad más verde, porque cuando el sol aprieta también se necesita la sombra de los árboles. Hay de todo, hay algunos que le da igual lo que hagan, que tiran basura, todo lo que pillen, y otros que bueno, que lo intentan. Estaría bien que la gente mejorara más y a ver si alguno más empieza a dejar a reciclar y todas esas cosas. Sí, es verdad que cuando vamos por el centro de la ciudad todo es con mucho sol y se calienta también mucho el suelo y es muy incómodo estar ahí. Entonces es verdad que unos árboles pues vendrían muy bien. En todo caso, la reforestación como metáfora de futuro, sembrar valores hoy para recoger frutos mañana. Un proyecto que dejará huella en todos ellos y que continúa con el agua como hilo conductor, reforzando un vínculo de cooperación entre educación, cultura y gestión pública. Continuamos para contarles que la plataforma de arquitectura tradicional de Aliste ha dado un importante paso adelante en su labor de conservación y difusión del importantísimo patrimonio local con la puesta en marcha de una nueva página web, Aliste Arquitectura, y para hablar de ella, del trabajo que realizan, nos acompaña esta tarde Arsenio da Costa, que es miembro de esa plataforma y uno de los impulsores de esa nueva página web. Buenas tardes, Arsenio. Buenas tardes. Bueno, comenzamos con la plataforma, que es verdad que hemos hablado en más ocasiones de esa plataforma de arquitectura tradicional de Aliste, con ese objetivo, ¿no?, de que todo ese patrimonio tan importante cultural que hay en esta comarca zamorana, al menos podamos mantenerlo, conservar lo que va quedando, ¿no? Sí. Un poco, ¿cuáles son los objetivos? Pues fundamentalmente es el de documentar, el de difundir, pero también el de asesorar a instituciones públicas, incluso también a particulares, en cómo poder hacer que este patrimonio coexista con otras nuevas formas de construir, que por otro lado pues es normal, ¿no? La gente quiere hacerse una casa nueva, ya los estándares obviamente de habitabilidad no son los de antaño, nos gusta tener baños, calefacción, etcétera, etcétera, pero hay valores que tiene la arquitectura tradicional que se pueden respetar, ¿no? Técnicas, materiales, sobre todo las técnicas constructivas, que las estamos dejando un poco de lado, también los materiales por digamos, las técnicas y los materiales que se utilizan en la construcción de las ciudades. Esto tiene un problema y es que le quita personalidad a los pueblos. Y después muchas veces queremos que nuestros pueblos sean un destino turístico, ¿no? Que lo son, potencialmente lo son, y además de gran valor, por no solo los valores patrimoniales, sino también por el entorno, la tranquilidad. Bueno, yo que paso no solo las vacaciones, sino siempre que puedo estoy en Aliste, pues disfruto muchísimo porque es de una tranquilidad y, en fin, y la cercanía de la gente. Pero claro, si no cuidamos, digamos, el cascarón, pues nos podemos encontrar con que le quitamos personalidad y atractivo.
Estamos viendo imágenes de esa página web. Es verdad que cuando se construye en zonas como en Aliste es muy importante, vemos a veces, ¿no?, calles en imágenes, en fotografías, bueno, lo estamos viendo, que son auténticas joyas del patrimonio, y si se construye una nueva vivienda que no tiene nada que ver con lo que hay ahí, parece que viene a romper. Es tan fácil como intentar mantener dentro de la modernidad que todos queremos para nuestros hogares o para cualquier tipo de construcción, no tiene que ser una casa, puede ser algo público, mantener un poco la esencia, ¿no? Que no rompa el paisaje, como tú decías, la forma de construir y los materiales, que no vengan a romper esas calles, esas plazas tan tradicionales que mantenemos. Claro, aquí hay un problema que tiene que ver con la sensibilidad del público en general, de los ciudadanos, ¿no? Que empecemos a valorar lo nuestro, que a veces no lo valoramos. El corral del abuelo, pues es que no vale para nada. No, vale, tiene unas características que son muy interesantes y se pueden aprovechar. Pero también los profesionales, muchas veces te encuentras con arquitectos que vienen ya con su proyecto en la cabeza, muy ajustado a las necesidades del vecino X, pero, hombre, se pueden hacer las cosas con gusto, se pueden hacer las cosas sobre todo respetando esto que dices tú, ¿no? Que tenga un poco de sentido dentro de una tradición cultural. Y voy incluso más allá, a cuestiones que tienen que ver con el urbanismo. Hay una cosa que a mí me fascina, y es cómo se han llenado nuestros pueblos, no solo de Aliste, sino en general en Castilla y León y en España, de aceras. Pero vamos a ver, ¿para qué necesito yo una acera en un pueblo si precisamente lo que necesito es accesibilidad, ¿no? Y a algunos, por ejemplo, Alcañices lo ha hecho recientemente, está empezando ahora a eliminar este tipo de barreras arquitectónicas que aportan poco y que no tienen nada que ver con la tradición local, salvo concretamente en el caso de la Villa sí, pues porque tenía alguna acera, pero son modos de hacer que son de la ciudad que no encajan. Que no tienen que llegar a los pueblos. Exacto. Absolutamente. Cuéntanos un poquito cómo ha surgido el proyecto de la página web, porque vosotros lleváis mucho tiempo trabajando en esto, pero el salto a la página web, ¿cuál ha sido el inicio y cómo ha sido, qué necesidades detectabais para crear la página? Bueno, pues la necesidad principal era la de visibilizar todo el trabajo que estábamos haciendo y que seguimos haciendo, ¿no? Tenemos afortunadamente gente muy buena en redes sociales, Facebook e Instagram tienen miles de seguidores y eso está muy bien, pero también hacía falta, digamos, un repositorio donde nosotros poder ofrecer no solo información, sino también el resultado de ese trabajo que venimos haciendo, ¿no? Y tuvimos la oportunidad este verano, aprovechando... yo soy profesor de la universidad, pedimos 2 becas del programa Campus Rural que tiene el Gobierno de España, nos concedieron dos becarios, estuvieron 2 meses en Alcañices trabajando, bueno, Alcañices y en la comarca, y aprovechamos, ¿no? Aparte de hacer trabajo de inventario con nosotros, con los voluntarios de la plataforma, pues les encargamos también que hicieran, ellos que son jóvenes y que se manejan bien en este tipo de ámbitos, que digamos que todo el material que nosotros ya teníamos organizado que lo volcaran en la web. Pero además hemos tenido la inmensa suerte de tener dentro de la plataforma uno de nuestros voluntarios, Paco Mielgo, ingeniero de Telefónica, que después ha estado trabajando en las bases de datos y en la web de la Real Academia Española. O sea, es que tenemos un talento en Aliste que muchas veces no lo sabemos. Y gracias a Paco Mielgo, que ha coordinado la parte técnica con los chicos, pues ha quedado una página magnífica. ¿Cuáles son ese tipo de construcciones? Estábamos viendo algunas imágenes, ahora a lo mejor nos pueden ir acompañando. ¿Cuáles son ese tipo de construcciones tradicionales de Aliste que no debemos perder, las que consideras que hay que poner sobre ellas el foco y que de alguna manera no se tiren, porque es verdad que hemos perdido mucho, pero que no se siga perdiendo? Bueno, se ha perdido mucho, ¿eh? Yo creo que además desde un punto de vista global es irreversible, ¿no? Y es irreversible por muchas razones. Pero sí es verdad que podemos empezar a construir a partir de ahora respetando algunas características que tiene la arquitectura de Aliste, que por cierto no es uniforme tampoco. No es lo mismo la zona del Rincón, donde los materiales son unos, que más hacia la zona de la Tierra de Alba, donde el granito es prima y las construcciones tienen otras características. Pero cierto es que, independientemente de eso, hay algunos elementos que son muy significativos, que tienen un valor intrínseco por su originalidad o por su representatividad. Por ejemplo, la originalidad, las fontonas, los lavaderos que hay en Ceadea son unas construcciones extraordinarias que yo no he visto en ningún otro sitio, ¿no? O, por ejemplo, ahí estamos viendo algunas imágenes, algunos ejemplos. Eso es. Los potros de Rar, que son unos elementos que sería facilísimo de rehabilitar, pero además porque tienen muy pocos elementos constructivos, sería un elemento que además bastante identitario
y bueno, pues después hay otros que son más complicados, porque el desafío que tiene la arquitectura vernácula en el fondo es la pérdida de función. Quiero decir, un molino harinero, pues desgraciadamente o afortunadamente ya no lo tenemos que usar porque tenemos otros medios, ¿no?, para moler la harina, ¿no?, pero fue central en la vida tradicional. Entonces es difícil encontrarle un nuevo uso a este tipo de construcciones y este es el desafío. Lo mismo sucede con los cercados. Tenemos miles de kilómetros de cercados de piedra que obviamente todos no los vamos a poder conservar porque mantenerlos sería increíble, pero tiene unas características paisajísticas extraordinarias, un potencial turístico enorme y también son potenciales repositorios de biodiversidad que debemos conservar. Entre esas piedras se conservan líquenes, hay anfibios, hay pequeños reptiles, hay pequeños mamíferos, insectos, y esto podría ser también una salida que de hecho tenemos que valorar, ¿no?, como una posible vía de desarrollo de nuestras actividades. Estamos viendo la cantidad de imágenes que tenéis, que habéis... me imagino que eso es trabajo de muchos años. Quiero decir, todo el tema de imágenes, quiénes son los responsables y cómo habéis conseguido, bueno, pues esto, tener documentado prácticamente todo lo que tiene valor en Aliste. Pues tenemos la suerte también, entre los voluntarios de la plataforma, de contar con algunos fotógrafos profesionales extraordinarios, Carlos Hernández, Carlos Blanco, por ejemplo, ¿no?, y después mucha gente, fotógrafos aficionados, que no somos tan buenos como ellos, que llevamos además años y años recopilando material y el material reciente. Un hito fue hace 3 años más bien, cuando la Junta nos dio una pequeña ayuda y pudimos hacer el inventario de la mitad de la comarca, de la mitad occidental, nos queda la mitad oriental, pero aprovechamos también este verano, tuvimos la oportunidad, voluntarios y con estos 2 becarios de la Universidad de Salamanca, de poder hacer el inventario del municipio de Figueruela de Abajo. Son 7 pueblos, algunos pues tan emblemáticos como Flechas, ¿no?, que es muy pequeñito, pero después se ha hecho famoso, ¿no?, por un cantante que ha ido a rodar allí un videoclip, Manuel Carrasco creo que se llama, y bueno, pues se ha hecho famoso y además, oye, tenemos también la suerte de que un joven oriundo de ese pueblo se ha venido desde Sevilla, farmacéutico, y ha cogido la farmacia de Figueruela y bueno, pues tenemos un nuevo poblado en la comarca que siempre se agradece. ¿Qué distingue a la arquitectura? La estamos viendo y es verdad que es muy variada y que tenéis todo tipo de construcciones recogidas. ¿Qué distingue, por ejemplo, en las viviendas, los materiales, cómo se construía, qué es lo que queréis que se mantenga? Bueno, buena pregunta, es la pregunta del millón. Se ha construido, la característica que tiene la arquitectura popular o tradicional es que no tiene programa. Es decir, cada constructor lo que solía hacer era imitar las formas que le resultaban pragmáticas, ¿no?, o fórmulas constructivas, resultados incluso también estéticos, aunque no dedicaba mucho tiempo a la estética. Es una arquitectura muy pragmática, muy práctica, ¿verdad? Muy práctica y que va a buscar una solución habitacional o para tener al ganado o para lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que es uno de los valores y por lo cual tampoco se ha valorizado mucho, por ejemplo, en el ámbito universitario, porque no tiene estilo, ¿no? En ese sentido, lo más importante yo creo que es esa esencia que tiene la arquitectura tradicional, como decía, de con lo que hay a mano y con lo que yo sé hacer, construyo. Y esto sería muy interesante poderlo trasladar al presente. Es decir, más allá de lo estético, que parece lo aparente, ¿no? Digo, bueno, pues forro mi casa con piedra. No, esa no es la cuestión. No de cualquier piedra. No es la cuestión. Pues yo tengo una casa en Alcañices, tengo unas paredes de 90 centímetros en la planta baja, conservé el barro, conservé el enfoscado de yeso y yo tengo unas condiciones climáticas en mi casa envidiables. Envidiables, en verano y en invierno, con una oscilación térmica muy escasa, ¿no? Son ese tipo de cosas, ¿no? Si no tenemos un problema de espacio, que en los pueblos no lo tenemos en principio, pues construyamos un poco imitando algunas prácticas del pasado que eran muy interesantes, ¿no? Después, obviamente, hay otras cuestiones, como por ejemplo el valor simbólico de elementos que pueden aparecer en el enjalbegado, ¿no? Pintar de blanco las ventanas o las puertas, que tenía también un componente religioso, incluso supersticioso, ¿no?, de protegerte contra los malos espíritus. Bueno, pues no tiene ahora muchas funciones, pero tiene otras muy prácticas, es repeler a los insectos, ¿no?, que no se sienten atraídos por ese tipo de arquitectura.
Pero fundamentalmente yo creo que estaría en eso, poner en valor, saber que lo que estamos viendo tiene sentido con el pasado y nos puede distinguir de cara al futuro, ¿no? Porque allí donde se ha cuidado, por ejemplo en el sur de Francia, que haya hecho turismo por la zona del Midi francés, o en Italia, en el centro de Italia, se fascina y dice, pero qué pueblo más bonito, te encuentras uno y el otro es todavía más bonito. ¿Esto por qué ha sido? Políticas públicas restrictivas en cuanto a esa... Claro, nuestro país ha vivido en los años 60 digamos una construcción incontrolada, pues porque estábamos un país en desarrollo, y esto sí, permanece. Yo creo que también incluso en las ciudades debería ser un poco más cuidadoso. Por ejemplo, en Salamanca el impacto es menor porque al usarse una piedra como la de Villamayor, todo tiene un cierto carácter de uniformidad, aunque hay arquitecturas de muy poca calidad estética por otro lado. Pero aquí en Zamora te encuentras con que incluso en la propia ciudad dices, pero ¿por qué se ha permitido construcciones esto, ¿no? horrorosas? Sí. Es verdad, en una ciudad que tiene una parte muy cuidada, de vez en cuando te encuentras con construcciones horrorosas, que creo que es lo que se trata de evitar. Hablabas de los materiales y estaba fijándome en las fotografías. Claro, los materiales que están cerca, como decías, lo práctico, la piedra, ¿no? Es fundamental a la hora de mantener esa esencia en la construcción. Sí, cierto es que aunque el constructor popular fundamentalmente es el propietario del terreno donde se hace pues eso, un aprisco, un corral o el propietario de la casa, muchas veces también el constructor, también había especialistas, y esto también es un tema que no solo es del pasado sino del presente. Una de las dificultades mayores que tenemos en Aliste, y yo creo que en Zamora, es encontrar buenos profesionales, porque los hay, pero están tan saturados de trabajo que no dan abasto, ¿no? Y esto se podría también valorar en el sentido de que se podrían incorporar jóvenes a estos oficios, algunos oficios tradicionales como el de la ebanistería, que está cotizadísima, o el de la propia cantería. Este es un grupo, por ejemplo, o por ejemplo la fabricación de tejas, aunque ahora se hace de forma industrial, pero resulta curioso que después Patrimonio te pide para restaurar tu tejado en un conjunto histórico, o puede ser Alcañices o puede ser Villa de Ciervos, te exige que utilices un determinado tipo de teja, ¿no? Digo, ¿y dónde la encuentro? Si es que ya no se fabrica, ¿no? Solo encuentro teja industrial. Es decir, que yo creo que hay salidas también desde un punto de vista profesional y económico que serían muy interesantes si lo ayudáramos a fomentar recuperando esos materiales. Se hizo, por ejemplo, en León, cuando se empezó la rehabilitación hace ya 2 décadas largas, la rehabilitación de la catedral, se tuvieron que crear escuelas taller específicas para trabajar la cal, para trabajar el mármol, para trabajar una serie de oficios que se estaban perdiendo, que se habían perdido irremisiblemente, y esto se cotiza. Ahora mismo, por ejemplo, si alguien quiere restaurar un cercado y hacerlo en modo tradicional, pues no encuentra a nadie en la comarca, tiene que llamar a alguien de Portugal, que lo hacen exactamente igual porque las técnicas son las mismas. Y de hecho el taller que tuvimos este verano, hicimos un taller práctico, hicimos pared, reconstruimos una pared en una pradera muy bonita, pues lo tuvimos que llamar a un técnico de Portugal, un albañil, y es el que nos orientó. Mira, estamos viendo ahí, por ejemplo, dos ejemplos de viviendas. Me llama la atención, hablabas del blanco, pero de vez en cuando es verdad que en esas piedras destaca muchas veces el azul. En algunas ocasiones hemos visto el verde y ahora vemos ahí el rojo, pero vemos también el azul. El incorporar esos colores tan fuertes en algunas ocasiones, no sé si es algo más actual o es algo que se está recuperando del pasado. Bueno, actual no es, pero supongo que cuando se han empezado a usar estos colores es cuando ha aparecido la pintura industrial, ¿no? Que estaba a mano. Yo recuerdo a mi abuela que le dio una temporada por la purpurina y el cántaro que encontraba me lo pintaba de dorado, ¿no? A mí no me molesta, porque la arquitectura tradicional frente a una visión estática de la misma es una arquitectura que evoluciona, siempre ha evolucionado. Lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros conservamos fundamentalmente es arquitectura del siglo XX y del siglo XIX. No hay cosas mucho más antiguas en arquitectura tradicional. Quizá alguna cosa del XVIII, pero ¿por qué? Pues porque han evolucionado las técnicas, incluso también la estética, ¿no? Y en ese sentido a mí no me parece mal que se innove, no me parece mal, pero hay que hacerlo respetando pues el entorno, sobre todo el entorno donde se está, ¿no? Porque de repente, no sé, hay pueblos magníficos, ¿no? Figueruela de Abajo, por ejemplo, me parece que es un pueblo
muy lindo, pero de repente pues, te encuentras pues, un edificio de 3 plantas que no pinta nada allí, que es legítimo que su dueño se lo haya hecho porque no había restricciones desde un punto de vista urbanístico, pero eso también tenemos que trabajarlo. Ahora hay nuevas normas, por ejemplo, en Alcañices, Trabazos también las tiene bastante actuales, pero el conjunto de los pueblos no tiene unas normas, tiene las subsidiarias provinciales, y había que trabajar un poco también en esto, no tanto desde la imposición, sino más bien desde la educación, la formación, y tratar de decir a la gente, valore esto, esto está hecho por su abuelo, por su bisabuelo, su tatarabuelo. Aquí se dejó muchas horas trabajando y esto merece la pena conservarlo. Y como bien decías, tienen unas construcciones que en verano, por ejemplo, son una auténtica gozada. No tiene ningún sentido a veces tirar eso al suelo y luego tener que poner aire acondicionado. Quiero decir, no tiene ningún sentido a veces lo que se hace con las nuevas construcciones. Y estaba viendo también ese mantenimiento de viviendas, pero también lo tenemos que hablar con las instituciones, porque a veces que llegas a pueblos y hay algunos ayuntamientos nuevos que también sería para tirarlos abajo. Quiero decir, no solamente esas normas las tenemos que aprender todos nosotros. Yo creo que esta página en este caso es un buen ejemplo para poder acercarnos a esa arquitectura tradicional, intentar mantenerla o por lo menos tenerla en nuestra memoria a la hora de tener que hacer algo. Las personas en título particular, pero también las administraciones. Sí, sin duda la administración pública en nuestro país, que además que todo este tipo de cuestiones está muy regulado, las normas urbanísticas, pero también patrimonio, etcétera, tienen mucho que decir al respecto. Yo entiendo que tienen cosas quizá más urgentes, pero el tema de la arquitectura no es un tema secundario. El mayor problema, en mi modesta opinión, que tenemos ahora mismo en España, el conjunto de España, pero no solo en las ciudades, sino también en el medio rural, es la vivienda. Y se da la paradoja, una comarca como la nuestra, que tenemos miles de casas vacías, por las razones que sean, muchas veces son razones de tipo personal, oye, que si la herencia no se ha partido, la casa está allí, o es que, mira, a mí esto no me cuesta, yo no voy a invertir aquí, o invierto, pero solo la quiero para verano, pero el problema que tenemos es que llegan nuevos trabajadores o gente joven que quiere independizarse y no tiene dónde meterse. Y esto hay que replanteárselo también, y aquí yo creo que también podemos colaborar y podemos intervenir, ¿no? A través de yo creo, de rehabilitaciones integrales, pero que sean respetuosas también. Es verdad que hemos hablado esta semana precisamente del tema del problema de la vivienda y nos lo decían, ¿no? Hay tanta vivienda cerrada y vacía en esta provincia que es una auténtica pena, que sí que debería de apostarse, en vez de construir vivienda nueva, por una buena rehabilitación de la vivienda y poderla sacar al mercado. Me da igual hablar de Zamora Capital que el último pueblo de Aliste, porque al final en todos los sitios habrá más necesidades cuanto más grande es la ciudad o el municipio, pero yo creo que en todos los municipios de la provincia una buena rehabilitación de las viviendas y sacarlas, bien sea alquiler público, sería una opción, desde luego, que yo creo que están manejando desde todos los sectores con los que hablamos. Sí, es difícil porque no es un problema fácil de solucionar, yo lo entiendo, desde el gobierno de España, las comunidades autónomas o los ayuntamientos, es un problema con las diputaciones. Y luego los particulares con las viviendas, es que entran en marcha prácticamente todas las instituciones. Es un problema difícil, pero precisamente en el rural yo creo que tenemos una oportunidad, porque hablamos siempre de rural y urbano, pero en Zamora podríamos aliviar, por ejemplo, el mercado del alquiler y el mercado también de inmobiliario, de compra, si en los pueblos de toda la provincia hubiera una oferta regular y una oferta mayor, ¿no? Y esto aliviaría mucho la presión y ayudaría a que la gente valorara, ¿por qué no? Decir, oye, en vez de vivir en Santa Clara, pues voy a vivir en Molacillos, o voy a vivir en Gáname, o voy a vivir en Trabazos, ¿por qué no? Si tampoco hay tanto problema ahora con las comunicaciones, tenemos unas comunicaciones razonablemente buenas y yo creo que se pueden aprovechar, ¿no? Arsenio, ¿qué proyectos de futuro tiene la plataforma? Una vez que la página web está en marcha y esperemos que cumpliendo ese objetivo, ¿no?, de concienciar un poco a todos de la importancia de mantener estas imágenes tan bellas que estamos viendo, ¿en qué estás trabajando de cara al futuro? Pues lo más importante es terminar el inventario. Si no tenemos ayuda externa, pues lo tendremos que hacer por nuestros medios, quizá con un poquito más de tiempo. Y después una de las claves, yo creo que también, o de las dos claves donde deberíamos seguir trabajando, por un lado está en ese asesoramiento a los municipios, que muchas veces no tienen recursos porque estos pueblos pequeños no tienen un arquitecto municipal y nosotros estamos ahí a su disposición para orientarles si así lo ven preciso.
Y por otro lado, un tema que a mí cada vez me preocupa más, y es que tenemos que conectar con las generaciones más jóvenes. Siempre lo digo, en el instituto, en los colegios, les explicamos el Coliseo de Roma, las pirámides de Egipto, pero es que vosotros tenéis aquí pirámides. Ese molino lo hicieron tus antepasados, ¿no? Esa casa la construyó tu abuelo. Este es el patrimonio que no se valora y que no tiene ningún interés. Entonces tenemos que conectar. Tenemos que conectar, yo creo que también, no solo desde el currículum, desde las escuelas o desde los institutos, como el de Alcañices, sino que creo que también lo podemos hacer a través de acciones incluso más lúdicas. Este año, como digo, este verano hicimos en agosto un taller de piedra seca y fue un éxito, fue divertidísimo. Y mira que es una actividad dura, porque coger piedra, levantar piedra, en fin. Pero ese tipo de acciones, ese tipo de sensibilización, yo creo que ahí tenemos que seguir apostando. Muy bien, Arsenio, pues como siempre un placer poder charlar, poder compartir contigo y con todas las personas que nos están viendo, bueno, pues esas imágenes de la arquitectura popular tan importante en nuestra provincia, que tanta se ha perdido, pero que tanta y tan buena labor estáis haciendo para que la conservemos. Gracias por el trabajo y por acompañarnos esta tarde. Gracias a vosotras. Bueno, nosotros paramos para publicidad y luego continuamos en 8 Magazine. Vamos con más efemérides. El pasado 2 de abril se celebraba el Día de la Concienciación del Autismo. La Asociación de Zamora ha estado estos días, seguro que los han visto en las calles de Zamora, en Santa Clara, precisamente con ese tema de la concienciación. Y nosotros hemos querido hablar con ellos porque han organizado una serie de actividades de cara a los próximos días. Así que nuestra compañera Nuria Galindo ha hablado con ellos. Si caminamos por la calle Santa Clara nos encontramos con esta pequeña caseta que es gracias a la Asociación de Familiares de Personas con Autismo. Estamos aquí con Cintia Garrote, la presidenta de la asociación. Cintia, ¿qué tal estás? Muy bien, encantada. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿por qué estáis aquí? ¿Por qué estáis aquí en esta pequeña caseta que, por lo que estamos viendo, la gente se para un poco a ver? Cuéntanos un poquillo el porqué. Estamos por el evento que vamos a hacer el día 11, que hacemos todos los años por el día 2 de abril, que es el Día del Autismo. Nosotros lo celebramos el día 11 porque nos ha pillado Semana Santa, ha habido tanto jaleo, pues nos ha tocado aplazarlo un poquito y este año lo hacemos el día 11, desde las 11 de la mañana, que estaremos en la Plaza Mayor, en la Plaza de la Marina, saliendo a la Plaza Mayor. Tendremos a los cabezudos que nos acompañan otro año más en la marcha. Tendremos luego en la Plaza Mayor a Jesús el Mago, que nos hará pues los trucos que nos hace, que nos quedan flipando, como decimos nosotros. Tendremos a una pintacaras, a Esther, y luego tendremos, como todos los años que tenemos en el Día del Autismo, contamos con escena para que luego nos amenice y bailen allí. Luego tenemos unos talleres para niños inclusivos, le harán pues manualidades pues, para los niños con autismo y demás, en las carpas que tendremos, que nos deja Caja Rural y el ayuntamiento que nos habilita la plaza para hacer todo el evento que hacemos todos los años. Tenemos la caseta, la tenemos hasta el día 10 por la mañana y el día 11 luego también se puede inscribir la gente para coger la camiseta también en la Plaza Mayor o en la Plaza de la Marina, también hasta que acabe el ese. Tenemos luego rifas también a €1, que nos han donado este año un mogollón de cosas. Tenemos 2 jabones, tenemos mucho embutido, tenemos vales. Este año sí que tenéis cosas, sí. Este año tenemos muchas cosas. Ahora nos han volcado bastante con nosotros este año los comerciantes y estamos muy contentos porque cada año notamos un poquito más de ayuda y de apoyo. Esperemos a ver si este año llenamos de azul la plaza, que nos haga bueno. Y podemos estar muchas familias, porque cada vez somos más. Ya en la asociación somos 85 familias. Y en terapias, bueno, ya somos un montón de terapias, tenemos 65 niños en terapias, todas las tardes 28 niños en la asociación y estamos a tope. Sí, la verdad es que estáis a tope, Cintia, y además también que esa marea azul casi está siendo, es una cita consolidada prácticamente en el calendario zamorano, porque ya es habitual, como te comentaba, la marea azul, también que respeta el buen tiempo. Estamos viendo que ahora hace mal tiempo, pues nos hace un poco revuelto con el tema de la caseta, pero bueno, sí. Parece que las previsiones el sábado van a acompañar. Sí, parece que por lo menos por la mañana, de momento no dan ni una nube ni lluvias, esperemos que nos aguante el buen tiempo y la verdad que no hemos tenido que cancelar ningún año y esperemos que este año sea igual, porque un año tuvimos que aplazarla 1 hora y luego salió el sol y estuvo una mañana estupenda y a ver si este año conseguimos lo mismo o mucho mejor,
porque aunque hemos cogido también camisetas que son de verano, se pueden poner encima porque se coja la gente grande, un abrigo, que tampoco pasa nada porque nos haga un poquito de malo, que somos zamoranos y nos acostumbramos un poco y podemos con todo, di que sí. Porque, Cintia, como nos comentabas antes, había pintacaras, magia, baile, la verdad es que es un programa en un día completísimo. Vamos más allá. Vamos a preguntar un poco por el trastorno del espectro autista, qué riesgos infantiles, pero también hay, riesgos, factores infantiles y también en adultos nos podemos encontrar. Quizás para algunas personas que muchas veces lo comentamos, ya no te pregunto qué es el trastorno del espectro autista, sino más los factores que nos encontramos. Los síntomas de alarma, ¿no? Pues lo más normal es cuando el niño, cuando tiene un autismo un poco más elevado, pues que no habla, que tarda mucho en hablar, que no te mira a los ojos. Hay muchos niños que a lo mejor lo hacen desde que son pequeñitos, ya le notas algunas pautas de que dices, algo no está funcionando bien, pues o no mira, o no parece que tiene problemas auditivos. Primero las alarmas que te dan es por ahí. Luego hay niños que de repente tienen un desarrollo normal y a lo mejor a los 2 años y medio, 3 años, hay muchos niños que despuntan a esa edad y de repente, como dicen muchas madres, se desconectan. Empiezan pues eso, a no mirarte, a no hablar, a perder lo que tenían, a retroceder mucho en la evolución que tenían. Y pues claro, todos son síntomas de alerta que las mamás, yo lo que siempre digo es que el primer síntoma de alerta que notes, porque las mamás tenemos como un sexto sentido, es que decimos, es que a mi hijo le pasa algo, siempre es mejor mirarlo y no decir la duda, de no, se va a pasar, porque el entorno la mayoría de veces lo que te dice es que no pasa nada, es el crecimiento, o eres primeriza, déjalo que va a evolucionar, siempre lo mejor es mirar. Porque una atención temprana es fundamental. Cuanto más atendido esté el niño y antes le entren los estímulos que él necesita, el niño va a evolucionar mucho mejor en la edad adulta. Cuantos menos avances tenga porque no ha tenido los apoyos, pues muchísimo menos va a avanzar. Por eso estamos pidiendo mucho en Zamora que nos hagan un centro de niños con autismo para pequeños, para lo que son terapias con autismo, y también estamos con el TDAH, para que nos hagan trastorno del neurodesarrollo en general, para que los niños tengan su desarrollo óptimo y para cuando sean mayores cuesten menos a la sociedad, hablándolo así, que es como más la gente lo mira. Porque cuantos más apoyos tengan de pequeñitos, más va a evolucionar, porque eso está científicamente demostrado, que es que cuanto más el niño más lo evolucionas desde pequeño, menos necesidades tiene luego de adultos. Y estamos demandando mucho a las instituciones que nos ayuden en hacer un centro, en tener un local o algo más grande, porque el que tenemos nos ha quedado muy pequeñito. Ya tenemos lista de espera de muchas mamás que no pueden hacer uso de nuestras terapias y estamos demandando sobre todo eso, que nos ayuden, que necesitamos un centro de día más grande, un centro de terapias. No, de terapias de infantiles, no de adultos, porque de adultos sí hay y se está dando mucho para los adultos, pero para los pequeños tenemos la necesidad de esa y la necesidad y casi como dice una obligación por lo que es contribuir a la edad adulta de estos niños, para que luego no nos cuesten en un futuro y puedan tirar muchos más para adelante que los que ahora mismo en la actualidad no tiran por la falta de apoyos. Más apoyos, quizás ¿se ha notado algún cambio de estos años atrás en adelante? Quizás a lo mejor 20 años atrás las formas de trabajar no son las mismas que ahora. ¿Qué ha cambiado en este transcurso de tiempo? Hay más avances, entonces también se diagnostican más, se diagnostica antes, también sobre todo lo que decíamos los adultos ahora tenían problemas de pequeños que a lo mejor son un autismo muy leve grado 1 y a lo mejor ellos no se daban cuenta y muchos se dan cuenta incluso cuando tienen un hijo. Dicen, ay, pues que me siento reflejado en lo que le pasa a mi hijo, yo lo he tenido, pero... has cogido unas herramientas tú de mayor y has llevado porque has conseguido paliar y tapar pues esos síntomas que tenías de autismo y se te han camuflado como quien dice en la vida adulta. Y luego en la vida adulta por eso hay muchas personas ahora diagnosticadas porque ahora pues se mira más, están pues mucho más en boca de todos porque también ha subido también el índice de niños de inclusión, hay muchos más niños en las aulas ordinarias, ya no hay tanto en el aula especial, pues claro, entonces todo eso suma de que se va viendo, de que se va conociendo más este trastorno. Entonces, claro, todo suma para decir, oye, pues a ver si me pasa a mí, a ver si tengo yo esto, pues te miras, te valoras, vas a un profesional. Y hay gente que le dicen que es autista y no lo sabía y lleva toda la vida, tienen 30, 40 o 50 años y la acaban de diagnosticar. Nos comentabas antes casi el tema de que si detectábamos ciertos factores cuando eres pequeños, las familias decir, pues oye, vamos a dar ese paso. ¿Ese paso cuál es? Quizás llevar al médico, hablar con un especialista. Claro, lo primero es al pediatra y decirle, tengo estas sospechas, estas dudas, derívame a salud infantil-juvenil.
te derivan pues a lo que es la salud mental de infantil. Ellos te le hacen unos test, te valoran, te unos test a ti, unos test al niño, pues lo valoran, te pueden derivar. Antes derivaban a infoautismo, a Salamanca, ahora lo hacen desde aquí. Y ahí pues ya te empiezan pues eso, los síntomas de alerta, o te dan lo que es depende del diagnóstico que tenga, porque puede tener grado 1, que son los menos leves, que a lo mejor se camufla mucho más. Luego ya tienes el grado 2 y el grado 3, pues claro que ya es más evidente, entonces ya se diagnostican pues desde el primer momento, que siempre te dicen, mira, tu peque tiene autismo pues grado 2, grado 3, hay que darle muchos más apoyos, o tiene grado 1, vamos a investigar. Hay muchos niños que quedan, como quien dice, en sospecha, y luego cuando van pasando un poco más los años te van ya haciendo el diagnóstico cerrado. Ahora mismo tenemos en la asociación algún niño que está en diagnóstico prematuro, y claro, pues hay muchos niños que luego no derivan en eso, derivan en un TDAH simplemente, a lo mejor, o derivan en otro trastorno, a lo mejor un trastorno de retraso del lenguaje, un TEL, o otros trastornos, pero lo importante es eso, empezar con ayuda y terapias, y ver muchos vídeos y muchas cosas para poder atender al niño. Cintia, me comentabas antes también el tema del centro, ¿no? Que quizás demandáis un centro más grande. ¿Hay apoyo real de las instituciones? ¿Notáis ese apoyo? ¿O quizás hay que apretar un poco las tuercas y exigir un poquito más? Estamos en ello. Estamos exigiendo mucho y dando mucha guerra, porque, por ejemplo, mi niño tiene 12 años y yo el apoyo que hubiera necesitado, que hubieran tenido mi niño y otros muchos niños, no lo han tenido en anterioridad, porque todo está más enfocado pues a lo mejor a la edad más adulta. Hay muchos niños más, pues está el centro de día de adultos, ahora van a abrir otro centro de día de adultos, pero para niños pequeños no tenemos un centro en sí específico para niños adultos. Simplemente hemos tenido pues terapias, y no conocíamos pues eso, las terapias que ahora hay terapia ocupacional, hay terapia de familias, a la familia le ayuda muchísimo, mismamente una reunión con las familias, un café coloquio, eso yo nunca lo he tenido, ni yo, ni te estoy hablando a lo mejor de las 35 familias que estamos en la asociación, que tenemos niños ya pues eso, 9, 10, 7 añitos, y esas son cosas que es que lo que nos hace falta es un espacio, porque tampoco es tan costoso. Lo que pasa es que claro, que el local que tenemos en alquiler ahora mismo da para lo que da. Tenemos 7 profesionales trabajando ya, tenemos todo overbooking, que no tenemos ya sitio para más familias, y necesitamos una solución, porque las mamás, nos da mucha pena decirles a las mamás que esperen a ver si para el año que viene tenemos un hueco. Cintia, ya la última que te hago es, bueno, está aquí esta caseta, que se pueden comprar camisetas, gorras, un poquito de todo. Luego también el sábado nos comentabas las actividades. Los fondos que se recaudan, ¿dónde van a ir destinados? ¿Dónde van a ir enfocados? Están enfocados sobre todo en paliar lo que es el abaratamiento de las terapias. Nosotros tenemos terapias mucho más asequibles, claro. Entonces, claro, nosotros necesitamos tener un ingreso extra aparte para poder abaratar un poquito más esas terapias, porque cuesta mucho la seguridad social, los contratos de las profesionales. Como te he dicho, ya tenemos 7 profesionales trabajando, todo el material que compramos. Ahora tenemos la terapia ocupacional, que queremos hacer una infraestructura para poder hacer movilidad con los niños, una estructura metálica pues con unos columpios de movilidad, porque tenemos niños con movilidad reducida también. Entonces son muchísimos proyectos que tenemos. Teníamos un proyecto de Neuroentrena tu mente, que no nos lo aprobaron. Estamos detrás de él a ver si conseguimos tener un poquito de fondos para conseguir tener ese proyecto adelante. La verdad que tenemos muchísimos proyectos que los tenemos pues ahí en el tintero, porque fondos tenemos poquitos o muy poquitos. Cintia, pues nos despedimos aquí, muchísimas gracias. Y bueno, invitar también, ya que estamos aquí, invitamos a todos los zamoranos a acudir el sábado. Ya nos han escuchado, ¿no? Pues pintacaras, magia, la caminata, ¿no? Tenemos muchas actividades, así que Cintia, solo queda desde aquí animar a la gente a que venga el sábado. Muchas gracias. Gracias a ti, encantado. Bueno, pues ya hemos tomado buena nota de esas citas que tenemos por delante. Vamos a continuar, nos vamos a ir a hablar del mundo de la ciencia. En este caso, el tema que nos trae Tomás Gestoso es fluido no newtoniano, que parece que no lo entendemos, pero como siempre él nos lo va a hacer cercano y sencillo. Vamos con ello. Buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ciencia en Serie. Hoy, en este ratito que tenemos de ciencia aquí en la 8 Zamora, vamos a hacer una sección especial, porque esta se la vamos a dedicar a los niños de la casa. En la última sección habíamos hablado de cerveza, esa no era una sección infantil. Ojo, desde el punto de vista de la divulgación,
nada de consumo. Y hoy vamos a dedicarla a los peques de la casa. Vamos a hacer un experimento muy divertido, nada peligroso, lo único que puede manchar un poquito, pero nada que no se pueda arreglar, para los niños. Entonces yo lo que hago es invitaros a los abuelos, a los tíos, a los padres, a los que tenéis algún allegado infantil con el que queráis compartir este experimento, a hacérselo y a dejar disfrutar la ciencia, porque muchas veces como mejor se aprende es metiendo las manos en ella. Y para ello le voy a pedir que venga esta vez, en esta ocasión, a Nuria, que está ahí detrás de la cámara, que pase a este lado conmigo. ¿Qué tal, Tomás? ¿Qué tal, Nuria? Es nuestra primera vez. Cojo el relevo de Pablo, De espero Pablo. hacerlo bien. Esta vez te ha tocado presentar a ti. Me vengo yo casi como invitada, así que bueno, No, estoy hombre, estoy contigo. Estás en tu casa, estás en tu casa. ¿Tú te imaginas una piscina en la que pudieras nadar y caminar sobre ella? Pues ojalá. Estaría ¿verdad? chulo, ¿no? Estaría chulo. Hombre, al principio daría un poco de cosa, porque imagínate, te lanzas, a lo mejor te lanzas de cabeza y te das ahí Y duele, fuerte y, ¿verdad? oye, y te Dices, quedas ahí hombre. medio telele. Sí. Pues hoy vamos a hacer un fluido que parece de una película de superhéroes. Es algo que cuando nosotros metemos los dedos y vamos despacito, se comporta como un líquido, y cuando aplicamos presiones, tensiones, fuerzas, actúa como si fuese un sólido. Y para entenderlo tenemos que hablar de un señor muy famoso en la historia de la ciencia, de Newton. Newton es aquel personaje al que se le cayó la manzana, ya lo conocemos en esta sección, lo hicimos con Pablo, pero hablamos del concepto de inercia, ¿eh? Nos lo pasamos muy bien con el mantel y los platos en esa sección, esa no se nos olvida a nosotros. De hecho, se escuchaba fuera en plató, yo escuchaba eso, a veces digo, bueno, algo ha pasado. Esa tarde nos lo pasamos muy bien. Y también cuando hablamos del centro de gravedad, que sentamos a Pablo, le dijimos, venga, intenta levantarte sin echar el tronco para adelante o los pies para atrás, y veíamos que no lo conseguíamos. Pues es ese mismo señor, ¿no?, el que nos unió a la mecánica celeste, cómo se mueven los planetas, con lo que ocurría en la Tierra. Pero también estudió los fluidos, y gracias a él hoy distinguimos dos tipos de fluidos, los newtonianos y los no newtonianos. ¿Qué es un fluido? Pues, valga la redundancia, es un líquido o un gas que tiene la capacidad de fluir. ¿Y por qué es? Porque las partículas que lo forman no tienen tanta fuerza de unión entre ellas y se pueden desplazar unas con respecto a la otra. Es muy fácil de ver, ¿no? Un fluido adopta la forma del recipiente que lo contenga. En este caso el agua, que es un fluido, pues está adoptando la forma de la jarra. Pero si lo echáramos en el otro recipiente, adoptaría la forma del otro recipiente. En caso de un sólido, pues lo pongas donde lo pongas, siempre mantiene la misma forma. Bueno, pues un fluido. Pues existen dos tipos de fluidos, luego vamos a ver lo que es el pH, pero existen dos tipos de fluidos según la clasificación que nos hizo este señor, y depende de su viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? La de resistencia de un fluido a fluir. Que dices, joder, parece un trabalenguas, pero lo vamos a entender súper fácil. Un fluido que sea muy poco viscoso, que se desplace muy bien, el agua. ¿El agua? El agua. Un fluido que sea muy viscoso y es muy fácil reconocerlo, la miel, ¿no? Tú la miel la viertes y desde que llega a un lado de la mesa hasta el otro va muy despacito, Sí, ¿verdad? es No es como algo- el agua. Claro. O el aceite y el vinagre. El vinagre es mucho menos viscoso que el aceite, ¿no? Bueno, pues esa viscosidad en un fluido newtoniano, que son los más comunes, no cambia, se mantiene constante, hagamos lo que hagamos. Pero hoy vamos a fabricar, además desde cero, para que veamos todo el mundo cómo se puede hacer y lo repliquemos en casa, un fluido no newtoniano, que cambia su viscosidad dependiendo de la fuerza que apliquemos. Y ahora, como si estuviéramos en un taller de cocina, Venga, vamos lo ahí, vamos a ir haciendo. Que parecemos Masterchef ahora, Tomás. Claro, hacemos de todo. Hacemos de todo aquí en este plató, si es que no nos aburrimos. No, desde luego que no. Vale, vamos a utilizar maicena o harina de maíz. No vale harina, lo importante es que tenga almidón. ¿Sí? Entonces, vamos a ir echando y la receta es muy sencilla. Es prácticamente 2 partes de... Esto luego se limpia súper bien. Es prácticamente 2 partes de maicena por 1 parte de agua. Entonces vamos a ir echando la maicena, ¿sí? Que no nos dé miedo meter las manos, que luego esto se limpia enseguida. Esto no- Con agua se va, no Sí. va a ningún lado. Y vamos a ir haciéndolo poco a poco. A mí me gusta hacerlo tipo como si estuviese haciendo repostería. Pero que Unas magdalenas, que ¿no? No es, Casi. no es necesario, pero a mí me gusta hacerlo así. ¿Sí? Con mimo casi, también, Entonces, ¿eh? claro, nos damos cuenta que es súper sencillo hacerlo y muy barato. Es realmente maicena y agua. Y tenemos que ir consiguiendo que se nos vaya incorporando toda la maicena poquito a poco en el agua, ¿sí?
no nos pasemos echando agua, que si no luego nos queda muy líquido y gastamos demasiada maicena. Claro, Tomás, porque el agua, ¿cómo lo hacemos? ¿Lo vamos viendo? ¿Lo echamos según...? Claro. Lo vamos viendo, Yo vale. lo que voy haciendo es que primero Sí. echo siempre la maicena y luego la voy incorporando poco a poco. Que no quede ni muy líquido, ¿no? Ni Eso que sea es. muy, muy pastoso. Que no veamos grumos, simplemente. Que ya encontremos que sea una especie de fluido uniforme. Sí, mira, le vamos a echar un poquito más de agua para ayudar a la maicena a que se disuelva, pero no nos podemos pasar, ¿vale? Esto lo vais viendo, ¿sí? Y lo vais notando a medida que lo vamos fabricando. Y esto lo tenemos ya casi, le vamos a dar una vueltica, pero lo tenemos ya prácticamente. Ya está. Sí, sí, sí. Ya está cogiendo forma. Una vez que queda así súper bonito, lo que vamos a hacer, esto es simplemente para hacerlo un poquito más divertido, pero no es necesario, es que vamos a hacer, toma, vétemelo abriendo, es colorante alimenticio, lo que le echamos, pues yo que sé, cuando queremos hacer... paellas, hacer, ¿no? sí, A veces. Bueno, pues ese eso es amarillo. más bien es azafrán, pero bueno, también, ¿no? Le podemos echar colorante para que nos coja ese colorcillo. Y esto es simplemente para hacerlo más divertido. Nada, échale ahí un Lo he poquitín. hecho, lo he Sí, hecho sí. un poquín. Tú me dices, Tomás. Nada, échale sin miedo, que se nos pone más o menos azul, pero no pasa nada. A ver. Esto es completamente opcional. Esto es porque, bueno, si vais a hacer algún vídeo, os va a quedar mucho más llamativo, ¿no? Sí, sí, Parece hombre, mucho más el color. sugerente si es azul que si es un amarillo así. Vale, lo vamos a dejar uniforme y vamos a Sí. empezar a jugar con él. Si quieres que eche más, me dices. Nada, lo tenemos. Ahora lo que tenemos que hacer es dejarlo uniforme. Claro, lo que habíamos hablado, ahora lo vamos a comprobar, pero si vamos despacio se comporta como un líquido, ahora explicamos por qué, y si vamos fuerte se comporta como un sólido. Entonces tenéis que ir despacito al mezclar. Mientras más rápido vayáis, más resistencia pone el fluido, ¿sí? Y más nos cuesta. ¿Cuántos de estos has hecho, Tomás? Unos cuantos. Unos cuantos, unos ¿eh? cuantos, Tus sí, niños sí. tienen que estar, Ya vamos, voy maravillados. teniendo práctica. Y es lo que digo, que esto es nada peligroso. Si lo hacéis en casa siempre con un adulto, siempre, pero no hay mayor problema más que luego nos toque barrer y se barre enseguida. Claro. Bueno, pues más o menos tenemos el fluido no newtoniano. No, mira, vamos a tener que echar un poquito más de maicena. Un poquitín más. Si tú le vas a dar fuerte y aprecias que salpica, le tenemos que echar un poquito más. Pero ya va cogiendo forma, ya se Ya ve que está un ya lo poco con tenemos forma. casi, sí. Vamos Es a que ver te un echo la poquitín, mano. sí, una gotita, poquito. Una gotina. Por ahí, o algo más. Una potina más, sí. Oye, esto de hablar mientras doy la vuelta, parezco arguiñano, solo me falta empezar a contar chistes. Estás para y ya estoy- Masterchef, y Tomás, ya estoy ¿eh? total. Estás ahora como para presentar esto en Masterchef, el plato. Pues lo tenemos, ahora sí que ya bastando. Ahora ya sí. Sí. Ya Hombre. se va notando. ¿Y qué es lo divertido de este fluido? Vamos a empezar a probar cosas. Y lo quiero que las pruebes tú, Nuria. A ver. Porque es que muchas veces, oye, me pasa con Pablo también, que parece que si lo hago yo esto es más magia que ciencia. Y no puede ser. No, yo aquí Necesitamos no vengo alguien nada preparada. Por una parte de- me da un poco de miedo a ver si me salpica y... de que la gente se fíe. Vale, esto Vale. ya lo tenemos. Vamos a empezar a probar cosas. Por ejemplo, A ver. quiero que cojas el dedo índice. Vale. Sí, no te preocupes, que luego esto se quita enseguida. Y lo intentes meter despacito, poco a poco. Así, clavar. Ahí vemos que entra sin problema, Sí, ¿verdad? entra vale, así pues sin sácalo problema. y dale, intenta meterlo fuerte, con fuerza. ¿Qué nos Sí, pasa sí, ahí? sí. Si lo damos fuerte, dale ahí fuerte. Sí. No lo conseguimos meter, ¿verdad? Se nota que, que hay una placa, ¿no? Que hay una... Que de repente se nos pone Sí. como sólido. Si vamos despacito, sí puede penetrar la mano, pero si queremos ir fuerte, Se queda que parece que hay una placa, se ¿no? endurece, se nos pone rígido. Sí. ¿Por qué es esto? Porque realmente la maicena no está disuelta en el agua como cuando hacemos un colacao, el colacao en la leche. Lo que está pasando es que es lo que llamamos en química una suspensión. Las partículas de maicena están rodeadas de agua. Entonces, cuando vamos despacio y movemos despacio, le damos tiempo a desplazarse, el agua lubrica y permite el paso de las partículas de maicena, pero si le damos fuerte, es como cuando intentamos salir muchos por una puerta, que la atascamos, pues es algo así. ¿Cómo lo podíamos ver en casa? Pues como si tuviésemos una caja llena de canicas. Si nosotros vamos despacio metiendo la mano, las canicas van rodando y nos permiten meter. Si claro, la queremos meter de golpe. Te metes un buen Esta es leñazo. imposible. Mira, vamos a hacer algo chulo. Vamos a intentar
Da impresión y todo, porque al principio sí que es verdad que lo ves como algo normal, pero luego... Lo endurecemos y vamos a intentar hacer una croqueta. Mientras nosotros aplicamos fuerza por la mano, mantenemos, se nos pone sólido, pero en el momento en el que dejamos de hacer fuerza, cuesta pillarlo. Parece magia, ¿no? En el momento en que dejamos de hacer fuerza, se nos pone líquido, ¿ves? Ahí podemos, mantenemos, lo tenemos ahí y en el momento en el que paramos, enseguida se nos pone líquido. Sí, sí. Y esto parece magia, Tomás. Sí, sí, sí. Una barbaridad. ¿Cómo lo podemos ver? De sobra, que se vea perfectamente que no estamos haciendo ninguna especie de truco. Pues con el martillo. Si nosotros le damos con el martillo, vemos que no se clava. Si lo metemos despacito, si se hunde, ahí vemos la diferencia. Pero si le damos fuerte, y además mientras más fuerte le demos, menos lo conseguimos, no conseguimos que el martillo se nos meta. Bueno, y los niños alucinados con esto. Claro. Los niños tienen que estar, vamos. Esto es para experimentar, dura 2-3 horas, luego ya sí que se empieza a separar lo que es la maicena, que se nos queda abajo del agua, que se nos queda arriba. Ya no nos funciona, pero ahora lo tenemos en el momento álgido. Y claro, aquí tenemos poca cantidad, pero una cuestión que también ocurre con este fluido es el efecto ventosa. Si yo saco despacio la mano, sale sin problemas, y si la saco rápido... Sí, parece como que se te pega. Se me queda pegada. ¿Por qué? Porque hago la fuerza, ¿sí? Y es lo que hablamos, se comporta como un líquido cuando vamos despacio y se comporta como un sólido, que se ve el hueco que dejamos cuando aplicamos fuerza. Y esto es como una piscina, como si pudiésemos nadar, caminar sobre ella sin hundirnos. Claro, me puede decir, ¿qué aplicabilidad tiene esto? Porque sí, es muy divertido, sobre todo para los niños, y es que los puedes dejar jugando un rato y además casi sin supervisión, más allá de que no se coman la maicena. Claro. Pues nuestra sangre es un fluido no newtoniano. Para pasar por zonas estrechas, esta peculiaridad es muy importante. El ketchup es un fluido no newtoniano, pero se porta de al revés. Cuando no lo tocas está sólido y cuando lo agitas y le ejerces presión y fuerza, se pone líquido. Por eso no sale nada y de repente lo agitas y te sale líquido y un montón. Y te has llenado todo de ketchup. Claro, ¿qué se está estudiando sobre el fluido no newtoniano? Pues están trabajando, por ejemplo, en chalecos antibalas experimentales. Claro, tú imagínate una camiseta o una textura que sea cómoda y flexible, pero que en cuanto llegue una bala se endurezca, se ponga en unos segundos más dura que el acero y además pues absorba toda la energía de esa bala. O incluso baches en el suelo para rellenar los baches, que cuando no pasan los coches, pues bueno, esté ahí en ese estado un poco más, vamos a decir, suave entre comillas, y cuando pasen los coches se endurezca y no se nos hunda la rueda. Qué curioso, bueno, muy pues curioso. Esto ha sido el fluido no newtoniano. Invitamos desde aquí a todos los niños y a todos los papis a repetirlo en casa. Y que además es sencillo, Tomás, porque ya has visto que no has tardado nada. Nada. En poner la maicena y el agua y luego es que es muy curioso. Sí, sí, y puedes estar jugando aquí. Puedes estar aquí. A mí lo que más me gusta son las croquetas. Las croquetillas. El hacer así las croquetas, tenerlo en la mano y en el momento en el que yo deje de hacer fuerza una contra otra, se me suelta y me quedo sin nada en la mano. Es lo más curioso del fluido no newtoniano. Qué bueno, qué Entonces, bueno. nada, con esto aprendemos que para ejercer ciencia, ¿no? Y para practicar no nos hacen falta grandes laboratorios, sino que lo podemos hacer en casa de forma muy sencilla y que muchas veces la mejor forma de aprender sobre ciencia es meter las manos en ella, así que os animamos y nos vemos aquí en la 8. Cuando dicen las manos en la masa, literalmente, casi Total, es esto. aquí sí que nos hubieran pillado. Vamos a las manos en la masa. Vale, pues gracias, Tomás. Nos Está vemos. muy chulo, la verdad. Así que una cosa más que sabemos y que lo hemos palpado nosotros, que en un momento se ha podido hacer y lo hemos podido experimentar nosotros, nunca Eso mejor es. dicho. A preparar el bol, maicena y agua. Nada, ingredientes Estamos. básicos y ya lo tenemos. Eso es. Pues gracias, Tomás. Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, a Tomás Gestoso por acercarnos de esta manera tan didáctica, tan cercana a la ciencia. Hacemos de nuevo una parada para publicidad, enseguida vamos a estar de vuelta, pero vamos a venir con muchas ganas de bailar, nos vamos a venir con mucho ambiente. Vamos a hablarles de un musical que vamos a poder ver en Zamora dentro de muy poquito y además nos vamos a adentrar dentro de la Escuela de Baile de Carmen Ledesma en tan solo unos minutos.
Pues como decíamos antes de irnos a publicidad, nos toca irnos de baile. Nos vamos a ir en esta ocasión hasta la Escuela de Baile de Carmen Ledesma. Es sin duda una de las grandes veteranas en este mundo en la ciudad de Zamora. Cada vez que pone un espectáculo sobre el escenario es todo un lujo y disfrutamos muchísimo con ello. Pero para llegar hasta allí, hasta esas grandes actuaciones que nos ofrecen, por ejemplo, en las ferias y fiestas de San Pedro de modo habitual, los más pequeños llevan muchos años aprendiendo y practicando. Y es precisamente lo que hemos querido hacer en esta tarde, adentrarnos en su escuela de danza y ver cómo enseña a los más pequeños de la casa. Bueno, pues seguimos con nuestra ruta de escuelas de baile y hoy nos hemos adentrado en la escuela de baile de Carmen Ledesma porque aquí os hemos pillado ya con todo el ritmo, con todas las niñas que estaban participando. Carmen, ¿qué tal estás? Muy bien, muy bien. Sí. Bueno, ¿cuántos años lleva esta escuela en pie? Porque nos adentramos y es bastante icónica y antigua. Sí, más que vosotros tiene. ¿Sí? Va a ser, bueno, en mayo hará 42 años que la abrí. Pasa que, bueno, antes estuve dando clases, pero la escuela la abrí el día 5 de mayo, hace 42 años. Hace 42 años. ¿Y cómo ha evolucionado a lo largo de estos 42 años, que pronto se dice, pero son muchos años? ¿Cómo ha evolucionado la escuela de baile? A ver, bueno, mira, yo empecé, bueno, yo vivía en Zaragoza, bailaba allí en Zaragoza y me vine a Zamora y monté la escuela. Empecé con ballet clásico y danza jazz, que ahora llaman funky o danza jazz. Y luego ya seguí estudiando y empecé, me gustaba el flamenco. ¿Y cuál fue la sorpresa? Estaba yo bailando en La Coruña y empecé a bailar flamenco. Bueno, y peculiar cuanto menos. Sí. Y nada, seguí estudiando, porque de hecho es que sigo estudiando. Voy todos los años 15 o 20 días a Madrid, cada poco hago cursillos, aunque lleve 42 años aquí, pero sigo estudiando. Y la verdad que estoy muy feliz porque las niñas me lo paso muy bien. Te lo pasas muy bien, Carmen. Ya te hemos visto que has dicho, antes de que comenzara el baile, ha dicho Carmen, chicas, mucha mierda, hay que desear siempre mucha mierda. Carmen, ¿de qué edad estamos hablando? ¿Qué clases se dan aquí? Aquí, para quien no lo conozca, que raro es la persona en Zamora que no conozca tu escuela de baile, pero para contextualizar un poquito, ¿qué clases se dan aquí? ¿Qué tipo de clases? ¿Y de qué edad estamos hablando? Ahora, antes empezaba a los 5 años, ahora ya empiezo a los 7, de 7 a la que venga. Y por ejemplo, estas niñas hacen ballet, barra al suelo, que es como el ballet, pero esa va a ser estirar. Ahora hacen baile moderno, que ahora da la casualidad que este baile es de K-pop. Luego, ellas hacen danza española y flamenco, y muy poco de sevillanas. Y luego en esta escuela lo que hacemos es fundamental, es danza española y flamenco. Antes metían más escuela bolera, pero bueno, no sé, lo he ido dejando, pero bueno, este año en Navidades, cuando bailamos, hicimos una pieza de escuela bolera. Y bueno, pues son unas temporadas, depende lo que más surja. Y luego también tengo unos profesores de escuela de contemporáneo y luego hay unos de funky y K-pop. Son dos chavales jovencitos, él vive en Madrid, ella en Salamanca, pero bueno, creo que bailan genial. Sí, sí. Y nada, aquí lo que más nos dedicamos es al flamenco y a la danza española, la verdad. Carmen, ¿qué supone para ti ver crecer a tu alumnado? Porque son 42 años, estamos diciendo que son muchos años, a lo largo de estos años muchos habrán crecido contigo aquí sobre la tabla, sobre este edificio. ¿Qué supone para ti verles al final crecer también personalmente, pero también su formación de baile? Hombre, mira, te soy sincera, me satisface porque además muchos han venido cuando se han ido a hacer la carrera y han vuelto. Luego también tengo el privilegio de haber preparado gente para el conservatorio. Luego tengo a mi hija, que ya es no va más. Sí. Baila muy bien, ella tiene una escuela en Madrid, le va muy bien, tiene unos proyectos muy buenos. Luego también trabajamos mucho en verano, solemos ir ella y yo a bailar cuando nos contratan. Ahí hacemos flamenco. Llevamos guitarrista a Sergio Portales, a Dalila Salazar, a Aarón, vamos que eso es un grupo. Pero luego ese mismo grupo nos acompaña cuando bailamos nosotros. Por ejemplo, el día 20 de junio bailamos en el Teatro Principal y se titula Remolino de Pasiones.
¿Sabes? Como que se mueven. Pues. Es que estamos viendo cómo se mueve, la verdad es que sorprende un montón. Carmen, ahora también estamos viendo las niñas. ¿Sí? ¿Puedo poner otro baile? Sí, mira, mientras va Carmen ahora a poner un baile y mientras Carmen va poniendo un baile, vamos a hablar con alguna de estas chicas, vamos a ver si les robamos un poco el tiempo. Chicas, estáis aquí haciéndoles pagar, pero bueno, venid aquí. ¿Cómo sentís? ¿Qué tal en la escuela de baile? ¿Os sentís muy bien? ¿Cómo es para vosotras? Pues nos sentimos bastante bien. Nos parece súper divertido estar en la escuela de baile. ¿Y venís con amigas? ¿Venís solas? ¿Por qué os apuntasteis? ¿Cómo fue esa idea de coger y decir, venga, me voy a apuntar? Yo quería apuntarme y mi madre de pequeña venía aquí y probé y me encantó. Y después he vuelto otros 3 años. Ya es mi tercero. Es tu tercer año. Y chicas, ¿cómo lo hacéis para bailar también? Porque os hemos estado viendo antes un poquito, Palmira y yo, y hemos dicho, estas chicas bailan muy bien. ¿Requiere mucho esfuerzo? ¿Es difícil? ¿Es fácil? ¿Cómo es? Un poco difícil, la verdad, pero si lo haces bien, pues te sale fácil. ¿Y por aquí qué me dicen? Pues es difícil, pero poco a poco vas cogiendo el tranquillo. Carmen es muy buena profesora, ha hablado muy bien de vosotras, es muy buena profesora. ¿Hay algún baile que os guste más? ¿Cuál es? Estamos viendo que antes era K-pop, que erais las chicas guerreras, sois muy chicas guerreras. ¿Hay algún baile que os guste más? No, K-pop, ¿os gusta? Sí, pues la verdad es que me gustan bastante otros bailes, pero es que el que más es este. ¿Y por qué os gusta tanto K-pop? Porque son guerreras que quitan las cosas malas. Bueno, sí, los demonios. También porque demuestra que aunque seas diferente a los demás, puedes ser lo que quieras. Chicas, pues os dejamos por aquí otra vez bailando, no os vamos a interrumpir más y ahora volvemos otra vez, bueno, Carmen, que os ponga otra canción y ahora van a ir con los pequeños cisnes. Te volvemos a robar tiempo, Carmen. Ahí están las chicas. ¿Cómo es la preparación de las chicas? En este baile, ¿cuál es la idea de este baile? A ver, que hagan un poquito la expresión de ballet. Y ya, mira, vamos, que lo que están haciendo en la barra, que luego lo lleven al escenario, vamos, al espacio. Ellas están ahí. La verdad, llevan poquito tiempo con este baile. ¿De cuánto tiempo estamos hablando? A lo mejor, ¿cuánto llevan pues practicando? Con este baile, pues 2 semanas. 2 semanitas. 2 semanas y bueno, parece que las órdenes tuyas, bueno, se están ejecutando bien porque están bastante ordenadas y bueno, ahora se requiere concentración. Que son maravillosas. Sí. ¿Cómo es trabajar con las niñas? Porque al final el adulto cambia, hablamos de jóvenes, de niños, jóvenes, un poco más adultos. ¿Cómo es para ti trabajar con distintos rangos de edad? Hombre, a mí me encanta y eso es muy satisfactorio porque ellas transmiten mucho, además se les nota cuando están a gusto, cuando no están a gusto, enseguida lo notas. Y yo las veo que la verdad que disfrutan, que vienen a clase y bueno, hacen esto, pero cuando hacen, que es lo que acaban de bailar, pero cuando hacen... Y por ejemplo, estoy enseñando un baile que es con abanico, que se llama el Vito. Ahora, luego bailarán las bodas de Luis Alonso, que es danza española, con castañuelas, que son muy pequeñas, llevan poquito tiempo, pero la verdad es que... Mirarás. Los papis, ¿qué te dicen, Carmen? Los papis estarán encantados cuando... ven a las chicas, estarán, vamos, encantados. A mí lo que más me gusta es cuando salen de clase. Bueno, no es porque se vayan, sino que salen muy contentos. Entonces eso para mí es muy importante. Claro, es muy satisfactorio como profe, ¿no? Me imagino. Sí. Carmen nos ha abierto sus puertas, nos ha dado a conocer su escuela de baile, la escuela de baile que lleva en pie 42 años y nos vamos a despedir precisamente con uno de sus repertorios, la danza española. Les dejamos con los bailes. Gracias.
Bueno, pues ahí los hemos visto, nos encanta, la verdad, hemos disfrutado muchísimo cada vez que vamos, hemos ido por las distintas y las diferentes escuelas viendo bailar a pequeños, a mayores, a gente de todas las edades, que siempre es algo que nos viene muy muy bien a todos, pero sobre todo a los pequeños, que es una actividad estupenda para todos ellos. Bueno, y precisamente con música vamos a terminar hoy el programa, porque este fin de semana vamos a poder disfrutar en el Teatro Ramos Carrión de la presentación de Más Allá, una producción inspirada, una producción de inspiración cristiana escrita por Rogelio Cabado, un espectáculo que plantea al espectador una reflexión sobre las grandes preguntas de la vida. La representación será este sábado, como les decimos, Ramos Carrión de Zamora. Nosotros estuvimos en los ensayos previos con un programa que realizaba nuestro compañero Rafa Santiago, así que con sus imágenes y sus sonidos les dejamos, pero mañana jueves estamos aquí. Les esperamos a partir de las 4 y 5 de la tarde en la 8 Zamora. Que tengan una muy feliz tarde, disfruten. Hasta mañana. Buscan en todo la verdad. Somos buscadores en un mar de mil preguntas, anhelando la verdad que se vislumbra en la noche, la duda, el frío y el dolor. Somos buscadores en un mar de mil preguntas. Somos jóvenes inquietos, soñadores que piden respuestas de vida al corazón. Y caminamos en el viaje, todos unidos, sin equipaje, sin pan ni dinero, ni alforja ni velo, silencio de amor. Aquí encontramos, todos unidos, la fe que alumbra nuestro destino, comunidad que enciende luz en el sendero y nos desprende de egoísmo, apegos, miedos. Vente con nosotros, verás otro mundo, ni orgullos ni odios, amor más fecundo. Una familia que perdona siempre y Dios consuela el largo caminar. Somos buscadores en un mar de mil preguntas, anhelando la verdad que se vislumbra en la noche, la duda, el frío y el dolor. Somos buscadores en un mar de